Hachisa Kusama es un yokai japonés con la apariencia de una mujer alta, de unos 8 pies, que solía aparecer en zonas rurales vestida de blanco y con una voz peculiar. Con esta voz, atraía a los pequeños que le agradaban, llevándolos a algún lugar del cual nunca regresaban. Era un yokai aterrador, pero todo cambió con el tiempo, ya que actualmente las ilustraciones modernas han distorsionado esta imagen, transformándola en una especie de yokai H. Así comienza nuestra historia, con nuestra waifu en el metro, escuchando a unos jóvenes hablar del yokai Hachisa Kusama, describiéndola como grande y H. Los yokai y espíritus son influenciados por la percepción que la sociedad tiene de ellos, y su apariencia y naturaleza pueden cambiar con el tiempo. La visión actual de la sociedad sobre nuestra waifu ha limitado sus poderes e incluso reducido su altura. Era precisamente por eso que Hachisa Kusama no podía llamar la atención de esos chicos ni reprocharles sus comentarios H. Ella, por su parte, había intentado mejorar su imagen pública. Probó con distintas estrategias, como abrir redes sociales y hacer transmisiones en vivo para demostrar lo aterradora que podía ser. Con torpeza, trataba de explicar que la visión actual sobre Hachisa Kusama estaba equivocada, pero solo consiguió una avalancha de comentarios en sus videos. Algunos la elogiaban por su cosplay, mientras otros le pedían contenido más subido de tono. Todo eso terminó siendo contraproducente para los objetivos de nuestra waifu. Al dejar de lado los videos, intentó trabajar en una casa embrujada con la esperanza de causar miedo y ganarse una reputación temible. Pero cometía errores constantemente, tropezaba con alambres y otros elementos del decorado, dejando a los visitantes con una imagen bastante distinta. En lugar de asustarlos, alimentaba la fama de ser una especie de yokai H. Debido a sus tropiezos, fue despedida incluso antes de terminar el periodo de prueba. Por eso, ese día se había propuesto ir al cine a ver una película de terror. Quería estudiar a fondo qué significa ser un yokai verdaderamente aterrador. Nuestra waifu estaba decidida a dar lo mejor de sí para lograrlo. Con eso en mente, compró los boletos de la última fila, considerando que si se sentaba adelante taparía la vista de los demás. Escogió la más imponente que halló, pese a que incluso el cartel le inspiraba temor. Pero no pensaba rendirse. Quería convertirse en un yokai verdaderamente aterrador, y ver esa película era parte del plan. Estaba decidida a prestar atención a cada detalle. Sin embargo, poco después de comenzar, ya parecía sin vida en su asiento. El exceso de líquido rojo, los órganos expuestos y el sonido ambiente la abrumaron por completo. Le dio tanto miedo que no pudo concentrarse, ni aprender nada. Había fallado otra vez. Mientras se deprimía, arrodillada en el suelo, alguien le pidió que lo dejara pasar. Se giró rápido, se disculpó y trató de apartarse. El chico que pasaba le preguntó si estaba bien, preocupado por si se había lastimado. Ella respondió que sí, e intentó moverse con torpeza, pero él le dijo que no hacía falta apresurarse tanto. Después de ponerse de pie, le dio las gracias y se alejó nerviosa. El chico no pudo evitar pensar en lo inusual que era encontrarse con alguien más alta que él. Mientras caminaba, notó una sombrilla en el suelo. Supuso que debía ser de ella y, como no debía estar muy lejos todavía, salió de la sala para buscarla. No tardó en encontrarla. Estaba frente a una pared, con la mirada baja y el semblante desanimado. Se acercó y le preguntó si la sombrilla era suya. Ella la tomó con rapidez y le agradeció por habérsela traído. Luego, él se dirigió a una máquina expendedora, compró una botella de agua y se la ofreció, señalando que su rostro estaba bastante pálido. Ella la aceptó de inmediato y comenzó a buscar dinero en su bolso para pagarle, pero él lo rechazó. Ella insistió, pero él negó nuevamente con un gesto. Al final, simplemente le agradeció otra vez y bebió un poco. Él le recomendó que descansara al llegar a casa. Ella asintió, explicando que solo fue un mareo por la película, aunque le avergonzaba haber quedado en ese estado. El chico le respondió que no era nada de qué preocuparse, esa película solía causar ese tipo de reacciones. Él estaba acostumbrado, por eso no le afectaba. Mientras tanto, el chico pensaba que ya estaban conversando, a pesar de que su idea original solo era devolverle la sombrilla y seguir su camino. Aunque al principio pensaba marcharse, cambió de idea. Consideró que lo mejor era quedarse un poco más, solo para asegurarse de que ella estuviera bien. Por su parte, ella seguía algo confundida y le preguntó si de verdad había alguien que pudiera acostumbrarse a ver ese tipo de cosas.
Él respondió que, en su caso, sí. Fue entonces cuando ella, sin pensarlo demasiado, dijo que la vería otra vez. La afirmación lo dejó desconcertado, preguntándose cómo había llegado a esa conclusión. Aún más confundido, le preguntó por qué se esforzaba tanto. Ella le explicó que trabajaba en una casa embrujada y que, como habían dicho que no daba miedo, quería estudiar para mejorar. Él le preguntó qué tipo de rol interpretaba allí y si podía hacerle esa pregunta. Ella le respondió que no había problema, y agregó que interpretaba a un yokai llamado Hachisa Kusama. Él se mostró sorprendido al escuchar ese nombre y quiso asegurarse. Le preguntó si realmente se refería a esa Hachisa Kusama, la de las leyendas. Al oírlo, ella se tensó. Supuso que estaba a punto de repetirse lo mismo de siempre, que la verían como una especie de yokai o simplemente como un personaje indecente. Un poco incómoda, le comentó que había escuchado decir que ese yokai tenía una imagen algo indecente. Para su sorpresa, el chico frunció el ceño y, con un tono serio, le preguntó qué estaba diciendo. Afirmó que Hachisa Kusama no era un yokai indecente y que bastaba con leer las historias originales para ver lo aterradora que podía ser. La miraba con seriedad, lo que hizo que ella se sintiera incómoda. Se disculpó enseguida y le explicó que lo había dicho porque pensó que así sería más fácil que entendiera a qué yokai se refería, considerando la imagen que tenía actualmente. Justamente por eso quería hacer algo al respecto con su trabajo. El chico, ya más tranquilo, reconoció que se había dejado llevar. Admitió que le gustaba el terror en general, pero que tenía un apego especial por la leyenda de Hachisa Kusama y por eso había reaccionado así. Agregó que había leído la leyenda cuando era pequeño y que le había dado muchísimo miedo. Desde entonces, nació su fijación. Ante eso, la waifu, algo avergonzada y nerviosa, le preguntó qué era lo que más le gustaba de ese yokai. El chico, con una gran sonrisa, respondió que lo que más le encantaba era lo imponente que era. Mencionó que, al enfrentarse a alguien de ese tamaño, se entendía de inmediato que no se podía ganar. Representaba una fuerza aplastante, además de transmitir esa sensación inevitable de que no habría escapatoria. Dijo que esa estructura clásica le fascinaba y que además tenía cierto aire elegante. Al escucharlo, la waifu pensó que la estaba halagando sin querer y, algo confundida, le agradeció en voz baja, aunque él no la oyó. Continuó con entusiasmo, argumentando que no soportaba la imagen extraña que se tenía últimamente de ese yokai. Para él, era como una Madonna de leyenda, una presencia verdaderamente aterradora. La waifu, por su parte, sentía que con cada palabra la halagaba más. Mientras el rostro de ella se enrojecía, el chico seguía, decía que esa Hachisa Kusama era como una reina del terror. No, una reina no bastaba, era más justo llamarla una diosa del terror. Afirmó que, de todos los yokai, era uno de sus favoritos, y sin duda su favorito entre los yokai femeninos. Fue entonces cuando, sin haberse percatado de las expresiones de la waifu, el chico interrumpió su monólogo y se disculpó por hablar tanto. Al girarse hacia ella, se quedó paralizado al ver la figura que tenía frente a él. La waifu había alcanzado un tamaño descomunal. Ella, con la voz entrecortada, le dijo que la había halagado demasiado, y le pidió, con el rostro totalmente rojo, que por favor no siguiera. Desbordada por la vergüenza, comenzó a preguntarse por qué el chico le parecía más pequeño de repente, y fue entonces cuando cayó en cuenta, había vuelto a su tamaño original. En un lugar como ese no podía ocultarse, así que miró a su alrededor buscando cómo disimular, pero el nerviosismo le jugó en contra y terminó tropezando, cayendo justo encima del chico. Apenada, se disculpó de inmediato y le preguntó si lo había lastimado. Él respondió que no pasaba nada. Ella se levantó rápidamente, aún preocupada, y le preguntó si lo había golpeado en alguna parte. En ese momento, alguien que pasaba cerca murmuró algo sobre si esa chica se había hecho más grande, o si era solo su imaginación, porque ahora parecía más pequeña otra vez. Mientras tanto, la waifu miraba al chico con expresión confusa. Se preguntaba por qué había pasado eso, si no le ocurría desde que había perdido sus poderes. Se preguntó si él tenía algo que ver, a lo que él, curioso, le susurró si acaso ella era algún tipo de entidad parecida a Hachisa Kusama, aunque enseguida se arrepintió de preguntar, diciendo que había leído demasiados libros y visto muchas películas de terror. Tenía 19 años y aún seguía diciendo ese tipo de cosas.
Le pidió disculpas, pero ella lo interrumpió y le preguntó si tenía algo de tiempo después de eso. Más tarde, estaban sentados en una cafetería. Allí, ella le explicó todo, que los yokai se veían afectados por la imagen que los humanos tenían de ellos, y que en realidad ella era Hachisa Kusama. Actualmente, sin embargo, estaba debilitada. Teniendo todo en cuenta, el chico comentó que, según lo que le había contado, nada de lo que había intentado hasta ahora había funcionado. Pero por alguna razón, hacía un momento, había recuperado su poder, aunque solo por un instante. Como él se refería a ella como Hachisa Kusama, ella le dijo que podía llamarla simplemente Yachiru, sin el sama. Él se presentó como Seiichiro Nagiri. Acto seguido, él le preguntó qué era lo que quería consultarle. Fue entonces cuando la waifu le explicó que deseaba que la ayudara a descubrir cómo recuperar su tamaño y sus poderes. Dijo que los había recuperado brevemente hacía un momento, por lo que pensaba que tal vez él tenía algo que ver con eso. Agregó que quería volver a ser un yokai digno, alguien que inspirara respeto y miedo. Con algo de vergüenza, reconoció que quizás estaba siendo atrevida y egoísta al pedirle ayuda, pero le prometía que lo recompensaría de cualquier forma que estuviera a su alcance. Antes de que terminara de hablar, Nagiri le respondió que aceptaba. Con el rostro serio, dijo que tampoco le gustaba la imagen que la gente tenía ahora de Hachisa Kusama, así que no tenía ningún problema en ayudarla. Además, estaba en vacaciones de verano y no tenía nada mejor que hacer. Ella le agradeció con sinceridad y le preguntó cómo podría devolverle el favor. Nagiri respondió que no hacía falta, que con solo vivir una experiencia en la que ayudaba a un yokai real durante sus vacaciones ya se sentía más que recompensado. Sin embargo, había algo que quería preguntarle: si recuperaba su poder, ¿no iría por ahí secuestrando niños? Ella se levantó de golpe, alarmada, y le respondió con firmeza que no, que eso era solo una vieja leyenda, que jamás haría algo así. Pero, al levantarse tan bruscamente, terminó volcando el vaso de agua sobre la mesa. Nerviosa y avergonzada, Yachiru se disculpó de inmediato, pero Nagiri le respondió que no pasaba nada. Al contrario, se disculpó él por haber hecho una pregunta tan grosera. Explicó que solo quería confirmarlo, ya que, en cierto modo, Yachiru era muy diferente de la Hachisa Kusama que él tenía en mente. Al oír eso, ella se sumió en sus pensamientos. No todos habían pensado desde el principio que era una yokai H. Al inicio, hubo quienes esperaban ver una versión fiel del personaje. Algunos iban a sus videos con la idea de encontrar un cosplay serio de Hachisa Kusama, pero al ver el contenido, se sentían decepcionados y dejaban comentarios al respecto. En vez de algo respetuoso o terrorífico, encontraban un video que parecía sacado de otra categoría. Aunque la intención de la waifu no era eso, en su trabajo ocurría lo mismo. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas, preguntándose por qué la habían contratado. Su jefe incluso le dijo que originalmente creyó que encajaba bien con el papel de Hachisa Kusama y que fue ella quien pidió interpretar ese rol. Pero al final, había sido una gran decepción. Con todo eso en mente, Yachiru bajó la mirada y se disculpó con Nagiri. Dijo que lamentaba haberlo decepcionado, justo después de todo lo que había dicho hace un rato. Nagiri, al notar su expresión, negó con firmeza y le dijo que lo estaba malinterpretando. Aclaró que no lo había dicho en mal sentido. Después de escuchar toda su historia, estaba convencido de que ella no era alguien que pudiera hacerle daño a nadie. Se disculpó nuevamente por su comentario irresponsable. Yachiru tomó asiento y admitió que tenía razón. Sin embargo, añadió que probablemente igual lo había decepcionado. Nagiri insistió en que no era así. Dijo que, de hecho, pensaba que era increíble. Era todo impulso y acción. Había hecho transmisiones en vivo, trabajado en una casa embrujada, todo con tal de recuperar su imagen. Añadió que él lo habría pensado 1000 veces antes de hacer algo así, pero ella simplemente lo había hecho. Incluso intentó ver 2 veces una película que le daba miedo, lo cual no era muy recomendable, claro. Y encima, había empezado a hablar con un desconocido solo porque creía que tal vez eso la ayudaría a recuperar sus poderes. Para él, estaba claro, ella se había estado esforzando, y lo seguía haciendo. Estas palabras tocaron a Yachiru profundamente. No pudo evitar que las lágrimas se le escaparan. Nagiri,
Algo sorprendido al verla llorar, dijo que aunque ella había intentado muchas cosas, por alguna razón se había encontrado con él, y tal vez eso le había dado una pista de lo que estaba pasando. Aclaró que no lo decía por arrogancia. Ella se secó las lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, dijo que tal vez podía empezar a aceptarse un poco más. En ese momento, pareció notar algo. Llevó una mano a su pecho. Nagiri, preocupado, le preguntó qué le pasaba. Yachiru le explicó que, cada vez que él la halagaba, sentía una especie de cosquilleo en el pecho, el mismo que sintió antes, justo cuando había crecido. Él se emocionó. Dijo que eso debía ser. Si los yokai eran influenciados por la imagen que los humanos tenían de ellos, entonces la admiración que él sentía por Hachisaku-sama también debía estar afectándola. Mencionó que desde tiempos antiguos se creía que las palabras encerraban poder, y que tal vez sus halagos tenían ese mismo efecto en ella. Entusiasmado con su teoría, propuso comprobarla halagándola aún más. Solo de imaginarlo, Yachiru se sonrojó por completo. Él, por su parte, dijo que tenía al menos 1000 cosas buenas que decir sobre Hachisaku-sama, así que podía encargarse sin problemas. Nagiri comentó que eso era una buena señal. Ya era la segunda vez que sentía aquella extraña sensación, por lo que era posible que estuviera cerca de recuperar su forma original. Añadió, además, que tenía bastante talento para notar detalles sutiles. A ese ritmo, tal vez lograrían que sus poderes regresaran por completo muy pronto. Esos halagos, aunque simples, fueron suficientes para que ella se sonrojara y también para que su cuerpo volviera a crecer, hasta el punto de no caber en su asiento. Nagiri, al notar que se había dejado llevar, miró rápidamente a su alrededor, preocupado de que alguien los viera. Ella, con una sonrisa nerviosa, le dijo que estaba feliz, pero que debía evitar ese tipo de cosas en lugares públicos. Fue entonces cuando un botón de su camisa salió disparado por la presión. Nagiri se quedó inmóvil, completamente rígido, mientras Yachiru buscaba algo para cubrirse de inmediato. Por suerte, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a su tamaño normal. Revisó sus zapatos, esta vez no se habían roto. La vez anterior había tenido que arreglarlos después del cambio repentino. Nagiri, calmado, se quitó su camisa y se la ofreció, comentando que se la podía devolver después. Ella se la colocó y le dio las gracias, aún algo avergonzada. Nagiri se disculpó, prometiendo tener más cuidado la próxima vez. Yachiru, por su parte, le agradeció el gesto y le dijo que confiaba en él, ya que hace un momento no la había mirado con ojos lujosos. El protagonista, con una sonrisa cálida, le dijo que no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, aunque Nagiri había dicho esto, al llegar la noche, después de esa pequeña reunión, se revolcaba pensando que Yachiru era demasiado linda, y sucedía que Nagiri, quien había leído la leyenda de Hachisaku-sama en su infancia, recordaba claramente el miedo que había sentido en aquel momento. Sin embargo, con el tiempo, empezó a desarrollar cierta fascinación por las mujeres altas. Seguía considerando que Hachisaku-sama era aterradora, pero también le provocaba una sensación extraña cada vez que pensaba en ella. En secundaria, dio un estirón repentino, y desde entonces no volvió a encontrarse con una chica más alta que él. Y dado su tamaño, tampoco era algo común. Por eso, ahora mismo, frente a Yachiru, se encontraba completamente indefenso ante su tipo ideal de chica, así que su situación era complicada. Si empezaba a verla con ojos lascivos, podría estar debilitándola aún más. Tenía que tener cuidado, cualquier pensamiento que rebajara la dignidad de Hachisaku-sama podía afectarla negativamente. Además, no quería traicionar la confianza que Yachiru había depositado en él. Por eso, se prometió a sí mismo que jamás la miraría con intenciones indecentes. Aunque, después de recordar algunas escenas en su cabeza, no pudo evitar empezar a dudar de sus propias decisiones. Bueno. Días después de los acontecimientos anteriores, Yachiru llamó a nuestro protagonista. Habían intercambiado números la última vez, y ahora ella quería agradecerle por lo que había hecho por ella, especialmente por aceptar una petición tan extraña. Nagiri le respondió que no había problema, que no era para tanto. Mientras hablaban, pensó que su voz sonaba especialmente educada, y por un momento se la imaginó haciendo una reverencia del otro lado de la línea, y no estaba nada equivocado. Yachiru fue al grano,
dijo que la próxima vez que hicieran una prueba para ver si podía crecer, lo mejor sería buscar un lugar donde no hubiera nadie. Le preguntó qué le parecía una sala de karaoke. Nagiri estaba a punto de aceptar, pero ella agregó que ya había pensado lo mismo, aunque luego investigó en internet y descubrió que esos lugares solían tener cámaras de seguridad. Así que, al final, no era buena idea. Ante eso, Nagiri se quedó pensando. Necesitaban un lugar donde un chico y una chica pudieran estar a solas. Mientras Nagiri pensaba cómo manejar la situación, Yachiru le preguntó si le parecía bien ir a su casa. Al escuchar esto, Nagiri se sorprendió y elevó la voz, lo que hizo que Yachiru lo considerara energético. Luego, ella explicó que le incomodaba que él tuviera que ir hasta su casa, ya que era ella quien necesitaba ayuda. Le preguntó si acaso ella visitarlo en su hogar le causaría problemas. Nagiri respondió que vivía solo, aunque mencionó que su casa era pequeña. Ella dijo que no era problema, pero no se le ocurría otro lugar privado para hablar. Él aceptó que tenía razón, pero en ese momento cayó en cuenta de lo que significaba tener a Yachiru en su habitación pequeña. Al imaginarla tumbada allí, Nagiri se puso nervioso y propuso ir a un café manga. Añadió que tenían cuartos privados, sin cámaras y económicos. Yachiru aceptó la idea. Nagiri, aunque sabía que el espacio sería similar al de su cuarto, consideró que era una mejor opción mentalmente. El tiempo pasó y llegamos al día del encuentro. La waifu terminó por llegar primero, ya que el tren de Nagiri se había atrasado unos 10 minutos. Ella entró al café manga antes que él y le indicó por mensaje en qué habitación se encontraba. Siguiendo las instrucciones, Nagiri se identificó en la recepción y comenzó a caminar hacia la habitación 108. Mientras avanzaba, se preguntó si Yachiru había presentado identificación al ingresar, aunque, considerando que usaba un smartphone, era probable que estuviera adaptada a la tecnología moderna. Aún así, no pudo evitar pensar cómo los yokai manejaban esas situaciones. Por otro lado, reflexionó que ir al café manga había sido una buena decisión. Su cuarto en casa estaba fuera de cuestión. Ahora bien, no podía evitar estar consciente de que Yachiru estaría en la misma habitación que él. No pasó mucho tiempo antes de llegar a la puerta indicada. Tocó suavemente y preguntó si ella estaba dentro. Al escucharlo, la waifu se alarmó desde el interior. Un sonido abrupto resonó, seguido de un grito suyo, «no». Esto preocupó a Nagiri, quien abrió la puerta rápidamente, preguntando qué había pasado. Al hacerlo, se encontró con la waifu en medio de un cambio de ropa. Rápidamente, al ver la escena, Nagiri cerró la puerta tras de sí. Desde el interior, la waifu abrió un poco la puerta y, alarmada, intentó explicarle que el cierre se había atascado. Entró en pánico al escuchar su voz y se calló abruptamente. Luego, con tono apurado, le aseguró que no era una exhibicionista y le pidió que no la confundiera ni la denunciara. Nagiri, compartiendo su nerviosismo, respondió que ya entendía y le pidió que cerrara la puerta y terminara lo que estaba haciendo. Un momento después, más calmada desde el otro lado de la puerta, la waifu le informó que había pensado terminar antes de que él llegara. Nagiri, intentando restarle tensión, le dijo que entendía que necesitaba cambiarse a una ropa más holgada para cuando aumentara su tamaño. Sin embargo, no pudo evitar preguntar por qué también se había quitado las ropitas. Ella le explicó que, si no usaba prendas sueltas, se romperían cuando su cuerpo se expandiera. Esta revelación abrumó a Nagiri. El hecho de que ella ahora usara solo una sudadera grande, sin nada más, era algo difícil de procesar. No pasó mucho tiempo antes de que la waifu, evidentemente agitada, le avisara que había terminado y se disculpara por la espera y por mostrarle la situación anterior. Añadió que ya estaba lista. Nagiri, aún abrumado, solo podía pensar en la información de antes. Ella, al ver su duda para entrar, le preguntó si no planeaba hacerlo. Nagiri se quedó pensando un momento antes de responder que no conocía bien cómo pensaban los yokai, pero le preguntó si tenía alguna objeción sobre la situación. Él era un chico y ella solo llevaba una sudadera. Además, la habitación era pequeña, por lo que podría sentirse incómoda. Sugirió que podían buscar otra opción. Agregó que si le importaba la imagen que los humanos tenían de ella, debería evitar crear esa percepción incluso con él. No quería tener ningún pensamiento sobre Hachisaku-sama, ni por error, por si acaso.
Ella sonrió radiante y le aseguró que estaba totalmente bien. Dijo que confiaba plenamente en él y sabía que no pensaría cosas extrañas sobre su presencia. Acto seguido, como si nada pasara, se sentó en una esquina e invitó a Nagiri a entrar, ya que no podían quedarse parados en la entrada. Él lo hizo. Por otro lado, a pesar de sus palabras, la waifu en realidad se sentía bastante incómoda, vestida así, a solas con un chico en un espacio tan reducido, aunque admitió que probablemente estaría más nerviosa si estuvieran en su habitación. Este lugar era más pequeño de lo que imaginaba. No había dicho nada antes porque él la ayudaba y no quería incomodarlo. Tampoco podía usar ropitas, ya que eran demasiado caras. Con esto en mente, tomó la chaqueta que le había prestado y se la devolvió, agradeciéndole. Nagiri la aceptó de vuelta, mientras Yachiru pensaba que no debía mostrarse nerviosa, no quería que él se sintiera incómodo. Al ver la chaqueta, Nagiri notó que incluso la había planchado, así que le dijo que no era necesario. La waifu, tratando de ocultar su incomodidad, alzó la voz sin querer y le agradeció por haber tomado su tiempo para ayudarla. Prometió hacer su mejor esfuerzo para recuperar sus poderes, mientras le repetía las gracias por su apoyo. Nagiri asintió, aunque no pudo evitar pensar que, de alguna manera, ella se mostraba sorprendentemente motivada. Mucho tiempo después, ya instalados, Nagiri le preguntó sobre sus poderes yokai. Quería entenderlos mejor para elogiarla de forma adecuada y darle pistas precisas. Su cuerpo cambiaba de tamaño de un modo que no encajaba con ninguna historia que él conociera. Ella entonces reveló que, originalmente, podía controlar su tamaño a voluntad. Podía hacerse diminuta o alcanzar una altura imponente, usando esta habilidad para mezclarse entre los humanos. Esta confesión sorprendió a Nagiri, quien no lo sabía. Emocionado, le preguntó si podía volverse aún más grande que su forma natural. Ella negó con la cabeza, explicando que ese era su límite, aunque sí podía reducirse más. Ante esto, Nagiri, con la misma energía, le pidió que se hiciera más pequeña en ese momento. Yachiru reaccionó con un gesto de incomodidad. Dijo que no podía hacerlo, si intentaba cambiar y fallaba, podría quedarse atrapada en una escala minúscula. Sería tan diminuta, tan patética, añadió, visiblemente afectada. Nagiri, al ver su perturbación, prometió olvidar el tema. Aún así, no pudo evitar comentar que era increíble. Con esa habilidad, ya podía adaptarse fácilmente a la sociedad humana. Esto dio pie a una conversación que, poco a poco, se convirtió en halagos sinceros de Nagiri hacia la waifu. Ella comenzó a crecer hasta el punto en que él tuvo que moverse, ya que la cabina se quedaba pequeña. A pesar de que Nagiri intentó darle espacio, pronto terminó prácticamente entre los pies de la waifu. Ya no podía moverse. La situación era tensa y ambos estaban sonrojados. Ella, desesperada, se disculpaba mientras intentaba cubrirse. Mientras tanto, Nagiri se daba la espalda como podía para evitar mirar, rogándole que volviera a su tamaño normal. Ella negó con la cabeza y agregó que debía continuar. Quería saber si podría mantenerse así más tiempo si él seguía elogiándola. Había llegado tan lejos que no podía detenerse ahora. Nagiri no pudo replicar, así que, siguiendo sus deseos, le dijo que era genial verla tan motivada. Añadió que también era imponente, con una fuerza abrumadora, un yokai poderoso, superior a cualquier otro que hubiera leído o escuchado. La waifu, avergonzada, solo le agradecía. Fue entonces cuando le preguntó si podía tomar ambas manos. Nagiri respondió afirmativamente por inercia, pero al girar hacia ella se quedó sorprendido, preguntándose qué diablos había escuchado. La waifu tomó sus manos mientras él la miraba a los ojos, estupefacto. Ella, con una sonrisa, le dijo que ahora no podía escapar, lanzándole una mirada peculiar. Nagiri se quedó inmóvil. Ella apretó un poco sus manos, y él, sin darse cuenta, respondió que era como ella decía, no podía moverse ni un centímetro, mientras bajaba la cabeza para ocultar su rostro rojo y otra cosa que se había despertado. Abrumado por la situación, el prota se preguntaba y maldecía para sus adentros porque se había emocionado, si ustedes pueden entender a lo que se refería. Se repetía una y otra vez que debía calmarse, y fue en ese momento cuando se percató de algo. Yachiru estaba temblando. Las manos de estas temblaban, y fue en ese momento que comenzó a hacerse pequeña nuevamente.
Este desbalanceo repentino de su estatura hizo que la waifu cayera hacia atrás sin poder soltar las manos de nuestro protagonista, provocando que éste cayera encima de ella. Mientras tanto, Nagiri se preguntaba internamente si este tipo de situaciones seguirían ocurriendo con frecuencia. Sacudiendo ese pensamiento, le preguntó si se encontraba bien y si se había golpeado en algún lugar. Se disculpó y agregó que se apartaría rápidamente, pero entonces se quedó estupefacto. La waifu lo miraba con seriedad, perturbada, sobresaltada y con un rastro de temor, mientras apretaba fuertemente su chaqueta. Su expresión desconcertó a Nagiri, quien se movió rápidamente. Ella, entonces, sonrió y le dijo que estaba bien. Le preguntó si él no se había lastimado. Él respondió que sí, que estaba bien. Por su parte, Yachiru, un poco emocionada y tratando de ocultar su nerviosismo, comentó que le había costado más volver a encogerse. Quizás eso significaba que podía mantener sus poderes más tiempo. Entonces, con entusiasmo, propuso seguir probando otras cosas. Fue en ese momento cuando Nagiri, con voz calmada pero firme, le dijo que terminaban por ese día. Que pensaran en otro método. Ella se quedó sorprendida e intentó replicar, pero él continuó: hoy trabajaste muy duro y fue increíble. Esa es una de tus grandes virtudes. Ella lo agradeció, pero Nagiri no se detuvo. Le advirtió que si se descuidaba, un día terminaría agotada, incluso si lograba sus objetivos. Agregó que no tenía sentido alcanzar algo si se quemaba en el proceso. Finalmente, reconoció que había sido su culpa por dejarla continuar a pesar de su arrebato inicial. Al escuchar esto, Yachiru lo miró confundida y le preguntó si acaso se estaba descuidando. Fue entonces cuando Nagiri, un poco incómodo, confesó lo que había estado evitando decir: no deberías estar a solas con un hombre en una habitación cerrada sin llevar ropa adecuada. Estas palabras hicieron que algo se oprimiera en el corazón de la waifu. Ella, nerviosa, le dijo que estaba bien y que confiaba en él. Por eso había actuado un poco extraña, quizás sorprendiéndolo. Añadió que, aunque había dicho que confiaba en él, había hecho algo grosero. Fue entonces cuando Nagiri la interrumpió. Le explicó que debía decirle si se sentía incómoda, ya que eso le daría más seguridad. Incluso él admitió sentirse incómodo en esa situación. Estar en una habitación cerrada con una chica sin ropa adecuada lo abrumaba. Ella intentó disculparse rápidamente, pero él la detuvo otra vez. Le aclaró que no le había dicho eso para incomodarla, sino para mostrarle que podía hablar de sus preocupaciones sin reservas. Le preguntó si acaso él parecía a alguien que se molestaría si ella se quejaba. Ella negó con la cabeza, moviéndola con rapidez. Fue entonces cuando Yachiru se sinceró sobre su reacción anterior. Le dijo que estar con él le daba confianza, pero aún así le había dado un poco de miedo encontrarse en esa situación con un hombre. Pensaba que sería mejor si la habitación fuera más grande. Ante esto, Nagiri sonrió, le agradeció por ser honesta y propuso buscar una mejor opción. Acto seguido, salió de la habitación para permitirle cambiarse. Mientras ella lo hacía, Nagiri se quedó parado, recostado contra la pared fuera de la cabina, preguntándose qué podría hacer para evitar que Yachiru se sintiera incómoda o se forzara a sí misma a hacer algo que no quería. Mientras revisaba su celular, pensaba en todo aquello. Fue entonces cuando nos damos cuenta de que el protagonista estaba buscando un método para mantener su Eren en estado normal, preguntándose al mismo tiempo si acaso era un adolescente por tener reacciones tan fáciles de provocar. Justo en ese momento, su waifu lo interrumpió. Le comentó que en el local había una máquina expendedora de helados y le preguntó si quería comer un poco antes de irse, ya que todavía faltaba para que cerraran. Con algo de timidez, ella le dijo que no le molestaba compartir ese pequeño cuarto con él y añadió que le gustaría hablar un poco más mientras tanto. Él respondió que le parecía bien. Aunque, justo después, los dos terminaron teniendo un pequeño incidente con la máquina de helados. Tiempo después de estos acontecimientos, los chicos se encontraron nuevamente. Yachiru saludó a Nagiri con una sonrisa, y este, al verla, le dijo que la casa donde probarían el nuevo método quedaba cerca, a unos 10 minutos caminando. Mientras avanzaban, la waifu reflexionaba que ese día visitaría la casa de un amigo de Nagiri, quien les prestaría una habitación espaciosa para evitar repetir los incómodos eventos del café manga. Nagiri, como para anticipar sus dudas, aclaró que,
Tal como le había mencionado por teléfono, la habitación de su amigo era amplia y cómoda. Agregó que el dueño vivía con su hermana y ambos solían estar en casa, por lo que sería menos tenso que la vez anterior. Pero, de cualquier manera, si algo te incomoda, puedes decírmelo sin problemas, insistió. Yachiru le agradeció, comentando que su amigo parecía una persona amable al prestar la habitación sin cuestionar demasiado. Sí, es un buen tipo, respondió Nagiri, muy considerado. Por eso evitó hacer preguntas. La waifu sonrió y añadió, las personas buenas suelen atraer a otras personas buenas. Ante tal comentario, Nagiri respondió que él no era tan especial ni amable, pero la waifu no dijo nada, aunque internamente lo negó. Mientras caminaban, Yachiru reflexionaba que últimamente Nagiri se veía decaído, incluso desde aquella vez en la cabina. A pesar de haberse quedado un rato hablando, notó que él parecía incómodo. Se sentía mal por eso, siempre le daba ánimos y fuerzas a ella, así que quería devolverle algo de esa energía. Fue en ese momento, al sacarla de sus pensamientos, que Nagiri le avisó que ya habían llegado. Ella se sorprendió al ver el gran edificio que se alzaba frente a ellos. Mientras subían por el ascensor, Nagiri le recordó que, según el plan, debía actuar como humana. La waifu asintió y aseguró que mezclarse con la sociedad era algo común para ella. Había establecido ciertos detalles y confiaba en que podría pasar desapercibida. El protagonista comprendió que ella ya tenía una historia de fondo pensada. En ese momento, se le ocurrió preguntarle qué hacía con las identificaciones. Según recordaba, en el evento del café manga ella había mostrado una. ¿Cómo había conseguido algo así, siendo un yokai? Ella dudó antes de responder. Mencionó que era gracias a los poderes de los yokai, o algo por el estilo, pero que no podía dar más detalles porque era un secreto que debía mantener. El protagonista lo aceptó con naturalidad, aunque no podía negar que sentía bastante curiosidad. De alguna manera, ese aire de misterio le resultaba atractivo. Después, ella comentó lo impresionante que le parecía la casa de su amigo, ubicada en ese edificio. El protagonista estuvo de acuerdo y añadió que la había comprado justo después de empezar a trabajar. Mencionó también que el amigo era un par de años menor que él, lo cual sorprendió aún más a la waifu. Con algo de interés, le preguntó a qué se dedicaba. El protagonista evitó entrar en detalles, indicando que era un asunto delicado y prefería no hablar de eso. Ella entendió y no insistió. Él, por su parte, pensó que era lo mejor. En ese punto, la narración retrocede brevemente para explicar a qué se dedicaba realmente su amigo. El protagonista lo ayudaba con su trabajo, que consistía en la creación de mangas H. Mientras nuestro protagonista trabajaba con seriedad, su amigo le sugirió que era hora de tomar un descanso. No tardó en notar el bajo ánimo del protagonista y le preguntó qué le ocurría. El protagonista le preguntó a su amigo si conocía algún lugar espacioso donde pudiera estar con una chica sin sentirse incómodo. Su amigo, curioso y bromeando, comentó que parecía una de esas situaciones en las que dos compañeros estaban solos en un lugar, sin intenciones raras, pero luego todo se descontrolaba. El protagonista le pidió que lo olvidara, pero el amigo, poniéndose serio, insistió en saber qué le pasaba. Entonces, el protagonista confesó que había conocido a una chica recientemente y estaban haciendo algo juntos, pero ella no quería que nadie la viera. Por eso fueron a un manga café, donde, por accidente, él la empujó al suelo y la asustó mucho. Buscaba un lugar más amplio para evitar esos percances. Al verlo cabizbajo, su amigo le dijo que según lo que había contado él no había hecho algo malo. Por lo que no entiende por qué su estado de humor. El protagonista admitió que, aunque intentaba ocultarlo, esa chica era justo su tipo y a veces le costaba controlarse. En esa situación, él había visto su expresión de terror y sintió cómo su temperatura corporal caía de golpe. Temía que, si ella descubría sus sentimientos, podía lastimarla, y eso lo angustiaba. Su amigo le dijo que se esforzaba demasiado, bastaba con no molestar al otro, pues nadie podía leer mentes. Le aconsejó valorar más las acciones de los demás que sus pensamientos, así sería más fácil. Aunque el protagonista insistió en que actuaba normal, su amigo, tras un silencio, le preguntó si alguien más, del mismo sexo que ella, podía ayudarla en ese trabajo. Él dudó, ¿activaría sus poderes si otro la elogiaba? ¿Habría alguien mejor? Finalmente, su amigo ofreció su casa,
tenía una habitación libre donde podrían trabajar sin problemas, incluso involucraría a su hermana para mayor tranquilidad. El protagonista, sorprendido, preguntó si se ofrecía sin saber detalles. Su amigo solo sonrió, comentando que sabía que él no estaba haciendo nada malo. Regresamos al presente. La waifu, algo tímida, se presentó ante los hermanos como Yakumo Yachiro. Ellos respondieron con sus nombres, Yanaki Asagi y Ayame. Acto seguido, Ayame le preguntó a la waifu si era de la misma universidad que el protagonista, a lo que ésta negó, explicando que acababa de terminar la preparatoria y tenía 18 años. Nagiri la había ayudado cuando se sentía mal en la calle. El prota la miró con curiosidad. Era evidente que la waifu tenía dotes de actuación y que su historia estaba bien ensayada, lo cual era comprensible para alguien como ella, un yokai. En ese momento, su amigo bromista se acercó y le comentó que sus gustos no habían cambiado desde la primaria. Era impresionante, añadió que sabía que le atraían ese tipo de chicas, ya que le había regalado un manga H de Hachisaku-sama hace tiempo, y no solo se quedó con ese, sino que había comprado 2 más. En respuesta, el protagonista le tapó la boca, lo que llevó a su amigo a preguntarle sobre su reacción. Mientras tanto, la waifu, observando la escena desde lejos y sin escuchar nada, pensó que esos dos parecían llevarse muy bien. Después de entrar en la sala, Asagi comentó que pedirían algo de comer. Fue entonces cuando su hermana aprovechó para reprocharle a él y al protagonista por el desorden que dejaban en la nevera. Además, agregó que compraban cosas que nunca iban a usar. Asagi respondió que, en ese momento, él quería intentar cocinar algo. Justo entonces, la chica, la waifu, aprovechó para mencionar que sabía hacer algunas tareas del hogar y, como agradecimiento por prestarle la habitación, quería preparar algo. No pasó mucho tiempo antes de que un gran menú se desplegara sobre la mesa. La visión dejó a Asagi fascinado. La chica le explicó que había cocinado lo que estaba más cerca de echarse a perder, a lo cual Asagi agradeció. Acto seguido, ella se acercó al protagonista y lo llamó. Él se sobresaltó al instante. Confundida, ella le preguntó si había algo que no le gustara, a lo que él negó. Mientras intentaba ocultar lo que sentía, se sintió patético por quedarse paralizado solo porque Yachiro lucía un delantal y una linda cola de caballo. Mientras tanto, Yachiro lo observaba con curiosidad, sin entender su comportamiento extraño. Cuando Asagi, visiblemente emocionado, no pudo evitar elogiar a Yachiro. Le pareció increíble que, siendo tan joven, fuera capaz de improvisar algo tan elaborado. Estaba convencido de que debía haberse esforzado mucho para alcanzar ese nivel, e incluso bromeó con que tenía el talento suficiente como para cobrar por ello. El protagonista, algo incómodo, intentó detener los halagos, pero ya era tarde. La waifu había comenzado a crecer de forma descontrolada, aumentando de tamaño notablemente. Asagi, atónito, no supo cómo reaccionar. Momentos después, cuando la chica volvió a su tamaño habitual, aún con el rostro encendido por la vergüenza, el protagonista se le acercó y le preguntó quién le explicaría a Asagi lo que acababa de ocurrir. Ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos, le sugirió que lo hiciera él. Tras escuchar la explicación, Asagi no mostró la más mínima sorpresa. Como si se tratara de algo cotidiano, comentó que en un mundo tan vasto no era raro encontrarse con 1 o 2 yokais de vez en cuando. Ante aquel comentario tan espontáneo, la waifu le mencionó a Nagiri lo rápido que su amigo parecía adaptarse a las situaciones extrañas. Nagiri, con una sonrisa resignada, le respondió que no debía tomárselo muy en serio, pues ese lunático vivía en su propia realidad desconectada del resto. Fue entonces cuando la waifu mencionó que al menos habían sacado algo positivo. Habían descubierto que los elogios de alguien más, que no fuera Nagiri, también funcionaban con ella. Nuestro protagonista, al escuchar esto, se quedó en silencio por un momento, pero rápidamente esbozó una sonrisa y le dijo que era como ella decía. Yachiro lo miró fijamente, notando su expresión anterior. Él continuó hablando, añadiendo que, ahora que conocía la situación, sería más fácil usar la habitación sin tener que estar tan pendiente todo el tiempo, a lo que la waifu asintió, aunque seguía algo confundida por la reacción del protagonista. Este, en sus pensamientos, observaba la comida mientras reflexionaba. Sentía cierta incomodidad al saber que no era exclusivamente con él, que él no era tan indispensable. Sin embargo, se dijo a sí mismo que eso era algo bueno, repitió para sí mismo varias veces que estaba bien,
que estaba bien y que era un alivio. Luego, intentó lavar los platos, pero Yachiru se le acercó en ese momento, pidiéndole que la dejara hacerlo, ya que esa era su manera de agradecer. Nuestro protagonista comentó que la ayuda de la waifu había sido muy útil, especialmente porque sus amigos eran del tipo que se encerraban en su habitación y no se preocupaban por comer bien. Además, halagó a la waifu por ser muy buena con las tareas domésticas, lo que la dejó en silencio antes de confesar que era la primera vez que le decía a alguien que sabía hacerlas. Esto le pareció curioso al protagonista, ya que ella lo hacía muy bien. Ella explicó que nunca lo mencionaba porque pensaba que otros podrían interpretarlo como presunción, pero gracias a los constantes halagos de Seiichiro Nagiri, incluso por las cosas pequeñas, sintió que tal vez podía decirlo con más confianza. Al final, parecía haber sido de ayuda, lo que la hacía sentir feliz. El protagonista dijo que lo entendía, aunque volvió a poner una expresión extraña, lo que confundió a la waifu. Ella continuó hablando y le dijo que quería compartirle eso, aunque no era de gran importancia. Él negó con la cabeza, asegurándole que se sentía bien de que se lo hubiera mencionado. Además, añadió que, a partir de ese momento, podía confiar en él para contarle cualquier cosa, sin necesidad de reprimir lo que sentía o pensaba. Fue entonces cuando la chica repasó varias cosas en su mente y le preguntó si estaba seguro. Él respondió casi por inercia que así era. En ese momento, ella se acercó a él y, con una voz susurrante, le confesó que le hubiera gustado que la hubiera halagado un poco más por su comida. Lo miró con una expresión risueña y perdida, pero de repente cayó en cuenta de lo que había dicho y su rostro se enrojeció. Se disculpó rápidamente, preguntándose qué estaba diciendo. Añadió que creía que había hablado demasiado, ya que él siempre la elogiaba, por lo que se disculpó por ser tan caprichosa. Nuestro protagonista, tranquilo y sin alarmarse, le dijo que estaba bien. Comentó que le hacía feliz que Yachiru le expresara sus caprichos. Aunque se le escuchaba bastante sereno, su rostro estaba teñido de un rojo carmesí. Con eso, él le dijo que su comida estaba muy rica, a lo que la waifu agradeció. Acto seguido, resopló y comentó en voz baja que ya se había calmado un poco. Añadió que esa noche le enviaría una reseña de cada platillo que había probado, con unas 1000 palabras por plato. Al escuchar esto, la waifu, abrumada, le dijo que no debía exagerar, a lo que él comenzó a reír ante la pequeña broma. Ella lo miró sin comprender del todo, pero se sentía bien, ya que notaba a Nagiri un poco más animado. Por eso, pensó que había estado bien decir lo que sentía. Días después de los acontecimientos anteriores, la waifu y Nagiri se encontraban en la casa de Asagi, aprovechando la oportunidad que éste les había brindado para realizar sus pruebas. Actualmente, la waifu tenía un tamaño descomunal y estaba cubierta por una cortina, mientras el protagonista repasaba todo lo que habían aprendido hasta ahora y calculaba el tiempo que le tomaba crecer. Habían descubierto que los halagos de otras personas funcionaban, pero también identificaron un detalle importante: los halagos forzados, sin mucho sentido o fuera de contexto, no surtían efecto. Si ella notaba que no eran genuinos, simplemente no crecía. En ese momento, el protagonista continuaba hablando, pero fue interrumpido por un sonido de alarma. La waifu se redujo al instante, y él tomó el tiempo. Su transformación había durado unos 5 minutos. Era un poco más que la vez anterior, por lo que dedujo que el tiempo en que mantenía ese tamaño estaba aumentando. Tal vez sus poderes estaban regresando poco a poco. Aprovechó para preguntarle a la waifu qué había hecho con los comentarios que le había enviado el día anterior sobre su comida. Ella respondió que los había leído, eran toneladas de halagos sobre sus platillos. Le parecían impresionantes, estaba muy feliz, pero confesó que si los leía todos de una vez no podía soportarlo del todo. Recordó que el día anterior, mientras pensaba en los halagos, había crecido tanto que casi golpeó el techo. Por eso le comentó al protagonista que, al parecer, no eran solo las palabras lo que la hacía crecer. Nagiri también consideró esa posibilidad, y fue en ese momento que le dijo que quería probar algo. Ella, motivada, le preguntó de qué se trataba, pero al mirarlo notó que el rostro de Nagiri estaba bastante rojo. No pasó mucho tiempo antes de que él terminara tumbado en el sofá.
Al parecer tenía fiebre, así que decidieron dejar las pruebas para otro día. El protagonista comentó entonces que el día anterior su temperatura había bajado de golpe, por lo que posiblemente se había resfriado. Eso era solo una excusa para no decir la verdad. No podía admitir que se había quedado pensando en lo que Yachiru le había dicho y en la forma en que ella lo había tratado de manera tan especial, lo cual lo había sobresaltado una y otra vez, descuidando su salud sin darse cuenta. Acto seguido, Asagi y él se prepararon para ir al hospital, mientras Yachiru regresaba a casa. Antes de tomar caminos separados, nuestro protagonista se inclinó frente a Yachiru y se disculpó por no haberse cuidado. Le prometió que, cuando se sintiera mejor, le avisaría. Esto dejó a la waifu un tanto confundida. Tiempo después, Nagiri estaba en su habitación. Se había tomado la fiebre incontables veces y se sentía abrumado por la temperatura sofocante. Consideraba que Asagi se había marchado demasiado rápido, cuando de pronto, alguien llamó a la puerta. Él salió mientras se disculpaba por estar ocupado, y se quedó sin palabras al ver a la waifu parada frente a él, dándole las buenas tardes. El protagonista quedó impactado por su presencia inesperada y se preguntaba por qué estaba allí. Entonces, ella le explicó que Asagi le había pedido que fuera en su lugar para cuidarlo. Lo miró de cerca y, al notar su estado, le dijo que debía volver a recostarse y descansar. Añadió que usaría la cocina, pues Asagi también le había pedido que le preparara algo nutritivo. Fue entonces cuando nuestro protagonista le dijo que no tenía por qué preocuparse por eso. Tomó la bolsa que Yachiru había traído y le dijo que le compensaría, que buscaría el dinero para pagarle. Pero en ese momento, la waifu tiró bruscamente de la funda, interrumpiéndolo, y le preguntó qué había comido ese día. El protagonista, sincero, admitió que le había dado flojera cocinar y que solo había comido un helado. Aunque añadió que no era tan grave y que no debía exagerar, asegurando que si descansaba un poco más, pronto se recuperaría. Fue entonces cuando la waifu, exasperada, le gritó que ya bastaba de decir tonterías y más en el estado desastroso en el que estaba. Empoderada, abrió la puerta sin dudar y entró en la casa, pasando junto a él. Nuestro protagonista intentó detenerla, advirtiéndole que no debía entrar, ya que podría contagiarse. Pero ella, mirándolo con el ceño fruncido, le respondió con firmeza: yo, Hachisaku-sama, no me resfrío. Aquello dejó al protagonista sin palabras. No pudo objetar nada más. Instantes después, la waifu regresó con un plato de okayu recién preparado, preguntándole a nuestro protagonista si podía darle de comer algo. Él, algo desconcertado por la situación, solo pudo agradecerle con sinceridad, mientras por dentro se preguntaba por qué ella lo estaba tratando tan bien. Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente desplazado cuando se fijó en las coletas de la waifu, que le parecieron especialmente lindas. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si ella no se sentiría incómoda en su casa, considerando que él vivía solo y era un hombre. Contrario a lo que imaginaba, la waifu lo interrumpió de repente, acercándose con intención clara y señalándole que debía comer. Con una gran sonrisa, le acercó una cucharada y le advirtió con dulzura que tuviera cuidado, ya que estaba muy caliente. Nuestro protagonista se quedó completamente impactado por lo que ella estaba haciendo. Al no ver ninguna reacción en él, la waifu comenzó a soplar la comida con suavidad, preguntándose si acaso seguía muy caliente. Esto impactó aún más al protagonista, quien, para sus adentros, pensaba que si ella seguía haciendo eso, posiblemente acabaría arrestado. Con evidente incomodidad, le indicó que podía comer solo, y aclaró que ese tipo de cosas solo se hacían con niños. Ella pareció dudar ante esa afirmación, pero terminó aceptándola. Entonces, él tomó la comida y comenzó a comer por su cuenta, mientras la waifu lo observaba en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. Acto seguido, el protagonista comenzó a halagar el platillo, describiendo cada detalle de su sabor. La waifu, sin darle mayor importancia, le pidió que dejara los cumplidos por ese día y se concentrara en descansar. Luego regresó a la cocina con el plato vacío. Al ver que él parecía dormido tras tomar su medicina, pensó que sería buena idea dejarle algo más preparado antes de marcharse. Mientras tanto, el protagonista permanecía acostado, escuchando los sonidos en la cocina. Poco después, abrió los ojos. Ella lo saludó, le dijo que su rostro se veía mejor y le avisó que ya se iba. Le indicó que revisara el refrigerador si tenía hambre,
pues había dejado algunas cosas listas para él. Entonces, tras frotarse los ojos, él le preguntó si realmente se marcharía. La pregunta hizo que la waifu guardara silencio. Al cabo de unos segundos, él se retractó, diciendo que no le prestara atención, ya que aún estaba medio dormido. Ella, algo desconcertada, se preguntó si acaso ya se sentía mejor. Él se disculpó por haberla hecho ir a la casa de un hombre que vivía solo, lo que, según pensaba, debía de ser incómodo para ella. Pero la waifu le preguntó si eso era lo que realmente le preocupaba y si pensaba que le estaba causando molestias. Admitió que sí había estado nerviosa antes de ir, pero que su preocupación por él había sido más fuerte. Recordando lo que él había dicho antes, pensó que tal vez podría usarlo como excusa para seguir cuidándolo. Afectado aún por la fiebre, el protagonista comentó que no le gustaba el silencio cuando estaba enfermo. Ella lo observó en silencio, notando que, en ese estado, le resultaba extrañamente tierno. La waifu echó un vistazo a su alrededor y notó la cantidad de libros que poseía. Pensó que tal vez por eso él era tan bueno con las palabras. Él coincidió, aunque aclaró que también se debía a viejas costumbres. Recordó que, cuando era niño y se enfermaba, sus padres debían salir a trabajar. Aún así, él les insistía para que se fueran tranquilos, asegurando que estaría bien. Pero la soledad era difícil, y para distraerse, buscaba cualquier cosa que lo entretuviera. Aprendió muchas cosas a esa edad. Incluso comenzó a usar la cocina, mucho antes que cualquiera de sus compañeros. Fue entonces cuando se disculpó con la waifu por empezar a hablar de su pasado sin razón aparente. Supuso que era la fiebre haciéndolo divagar y admitió que le resultaba algo vergonzoso. Sin embargo, ella no lo vio así, y pensó que, a su corta edad, él había sido realmente valiente. El protagonista continuó, revelando que incluso llegaba a acariciarse la cabeza a sí mismo para no sentirse tan solo. Lo hacía como un gesto de consuelo infantil. Le mostró cómo lo hacía, y fue en ese momento cuando, impulsivamente, la waifu le dijo que ahora no estaba solo, porque ella estaba allí. Después de eso, se quedó sin palabras, sorprendida por lo que acababa de decir. Intentó explicarse, mientras el protagonista la miraba, claramente confundido. Fue en ese momento, interrumpiendo la tensión del instante, cuando la toalla adhesiva de Nagiri se desprendió y cayó. La waifu, sin decir nada, se levantó para buscar una de repuesto. El protagonista, por su parte, permaneció en silencio, preguntándose si todavía tenía fiebre. Al regresar, la waifu se sentó a su lado, abrió con cuidado la envoltura de la nueva toalla fría y se la colocó con suavidad. Se tomó su tiempo para ajustarla bien, con movimientos lentos y delicados. Al sentir el contacto, él no pudo evitar relajarse, dejándose llevar por esa calidez inesperada. Fue entonces cuando ella le informó que había terminado de ponerla, pero su mano no se retiró. En cambio, comenzó a acariciar su cabello con ternura, mientras lo observaba con una calidez tan genuina, tan profunda, una mirada que nosotros, otakus de miércoles, jamás recibiremos. Como si se tratara de un niño, la waifu le dijo que se había esforzado mucho, incluso estando enfermo. El protagonista no respondió, solo bajó la mirada, visiblemente avergonzado, mientras su rostro se ruborizaba aún más. Pasados unos segundos, murmuró que ya estaba bien. La waifu se quejó suavemente, preguntándole si no podía soportar un poco más y si acaso estaba haciendo algo malo. Él, tartamudeando, intentó responder que no era eso, pero no logró terminar la frase. En su lugar, se alejó y se cubrió con las sábanas, diciendo que ya era suficiente. Comentó, con la voz entrecortada, que seguramente ella estaba disfrutando y divirtiéndose a su costa. Ella, al escucharlo, se disculpó suavemente y explicó que simplemente no había podido detenerse. El protagonista, aún cubierto, la miró con timidez y chasqueó la lengua en señal de queja. Yachiru se quedó en silencio, observándolo. Instantes más tarde, al regresar a casa, la waifu deseaba en silencio que Nagiri se recuperara pronto. Notó que, pese a ser pasadas las 5 de la tarde, el sol seguía fuerte. Estaba sudada por todo el ajetreo, aunque había un pensamiento que le pesaba más que cualquier incomodidad física, quería verlo otra vez. Quería volver a ver la expresión que él había tenido hace un momento. Mientras caminaba, perdida en esa idea, se dio cuenta de lo que estaba pensando.
El impacto fue tal que dejó caer la sombrilla y cayó de rodillas al suelo, atónita. No podía creer lo que pasaba por su mente. Estaba viendo a Nagiri con ojos pervertidos. La waifu permaneció allí, sorprendida y confundida por esa revelación. Por otro lado, el protagonista recordaba con incomodidad lo vergonzoso que había sido su comportamiento. Tiempo después de los eventos anteriores, nuestro protagonista se encontraba en el regazo de la waifu, quien le sostenía las manos y lo llamaba con ternura, como si fuera un bebé. Confundido, él le preguntaba qué estaba ocurriendo, por qué estaba allí y por qué ella parecía tan grande. Con voz suave y acercándose a su rostro, ella le respondió que así no podría escapar. Luego comenzó a acariciarle la cabeza y el cabello. Él pasó de sentirse avergonzado, abrumado y confundido, a simplemente quedarse inmóvil, sin poder hacer nada. Fue entonces cuando sonó la alarma. Todo había sido un sueño. La waifu, alterada, se echó agua en la cara mientras intentaba procesar lo que acababa de soñar. Se preguntaba por qué en ese sueño había recuperado sus poderes, por qué se había transformado voluntariamente en una Hachisaku-sama perdida. ¿Cómo podría mirar a Seiichiro Nagiri a los ojos después de algo tan extraño? Siempre había rechazado ese tipo de cosas y ahora la soñaba. Mientras tanto, pensaba en Nagiri, siempre atento y preocupado por ella. Fue entonces cuando tomó una decisión: jamás volvería a mirarlo de esa manera. Horas más tarde, ella llegó a la casa de Asagi, donde el protagonista la esperaba y la saludó con un buenos días. Al verlo recuperado, no pudo evitar sentirse aliviada. Nagiri, por su parte, guardó silencio por un momento, luego se sonrojó y se disculpó por lo infantil que había sido aquel día. Ella respondió que no era nada, y lo miró con una leve sonrisa. Sin embargo, él desvió la mirada de inmediato, dejando que ella apenas notara el pequeño sonrojo en su rostro. Aquello le provocó una sensación extraña, difícil de definir. En ese momento, Asagi los interrumpió para agradecerle por haber visitado a Nagiri el otro día. Ella lo negó con humildad, diciendo que no había sido nada. Acto seguido, Nagiri, al oírlo, tomó aire y le dijo que desde ese día había algo que quería decirle. Su amigo, con una sonrisa burlona, intervino en tono juguetón. Le preguntó si acaso quería agradecerle por la maravillosa sorpresa que le había preparado. Lejos de agradecerle, Nagiri mostró su desdén. Comenzó a beber agua de manera frenética, pero esto provocó que terminara tosiendo. Su rostro le causó una sensación extraña a la waifu, quien, sin poder evitarlo, se dio 2 bofetadas en las mejillas, sorprendiendo a los chicos. Ellos le preguntaron por qué había hecho eso, a lo que ella se justificó argumentando que se había posado un bicho en su cara. Acto seguido, comenzaron a prepararse para las pruebas. El protagonista la dejó en la habitación, explicando que saldría para que ella pudiera cambiarse. Fue en ese momento que, al revisar su bolso, la waifu se percató de algo y le informó al protagonista de que había olvidado el abrigo. Además, no podía pedir uno prestado, ya que debía ser bastante largo. Se disculpó con él. Obviamente, nuestra waifu, después de haber tenido ese sueño extraño por la mañana, se había quedado confundida, y eso la llevó a cometer ese error. Aunque agregó que había una cortina, por lo que, en el peor de los casos, podía simplemente ponerse detrás de ella. Al escuchar esto, Nagiri le dijo que, si mencionaba el peor de los casos, se refería a algo que ella obviamente no quería hacer, así que no le permitiría hacerlo. Sin embargo, rápidamente cambió de tema y le aseguró que no pasaba nada, ya que la prueba que iban a realizar ese día no requería que se cambiara. Fue en ese momento cuando le mostró unos tapones para los oídos. Después de que la waifu se escondiera detrás de las cortinas y se pusiera los tapones, nuestro protagonista empezó a hablar. Por supuesto, la waifu no escuchaba nada, solo veía sus gestos y movimientos, que le parecieron lindos y graciosos. Sin embargo, desechó rápidamente este pensamiento porque estaban en una prueba y debía concentrarse. En ese momento, el prota le hizo una señal para que se quitara los tapones y le preguntó si había escuchado lo que decía. Añadió que estaba diciendo cosas lindas sobre ella. Normalmente, esto la habría puesto intensamente roja, volviendo a su tamaño normal. Esto la llevó a desear haber escuchado todo lo que él dijo. Esto demostró que, aparentemente, si no escuchaba los halagos, sus poderes no regresaban.
Aunque parecía evidente, quería saber si la influencia del pensamiento de los demás afectaba directamente su cuerpo o si era su propia percepción de las palabras lo que afectaba su poder. El protagonista comentó que inicialmente creía que la percepción de los demás hacia Chisaku-sama influía en su poder, pero esa teoría era incorrecta. Notó que ella crecía al recibir halagos, incluso de Asahi, quien no tenía interés en los yokai. Con una gráfica, mostró que su crecimiento coincidía con los momentos en que se sentía feliz por los elogios. Comprendió que los halagos debían ser reconocidos por ella misma para tener efecto, independientemente de Achisaku-sama. Fue en ese momento que la waifu mencionó que, en el mundo yokai, los seres son afectados por la percepción del mundo, lo que despertó el interés del protagonista. Ella le dijo que funcionaba de esa manera, o al menos eso fue lo que le explicaron. El protagonista, ante esto, le preguntó si podrían hacer algo para probar esa teoría, y la waifu coincidió, ya que también quería asegurarse. Ella se preguntó si acaso podrían encontrar un método para confirmarlo. Por su parte, el protagonista se quedó en silencio pensando en cómo hacer una prueba de esto. Mientras tanto, la waifu, para sus adentros, estaba feliz, era un avance significativo. Sola, posiblemente nunca habría descubierto todo eso, y era todo gracias a él. Ahora, con esta nueva idea, se sentía más concentrada en su objetivo y podía evitar pensar en tonterías como hace un momento. Con esta emoción, quería agradecerle a Nagiri, y fue en ese momento, al intentar hablar, que se fijó en el lunar que tenía el protagonista en la nuca. Esto la hizo paralizarse y concentrarse en el cuello del protagonista. Se quedó mirándolo fijamente con un rostro curioso, y fue en ese momento que el protagonista la miró y le preguntó si no se sentaría. Ella se dio cuenta y, nerviosa, rápidamente se sentó a su lado, tratando de disimular. El protagonista notó sus nervios y le dijo que no hacía falta que se pusiera nerviosa. Agregó que no había pensado en nada concreto ni se le ocurría un método para probar la nueva teoría, así que por ahora solo podía intentar medir el tiempo de duración de su crecimiento. Ella respondió afirmativamente y le dijo que también pensaría en algo. La waifu preguntó emocionada si medirían el tiempo ese mismo día, a lo que el protagonista sonrió por su entusiasmo y le recordó que no había traído el abrigo, lo que la hizo caer en cuenta. Instantes más tarde, mientras regresaban a casa, la waifu se decía a sí misma que debía concentrarse y no seguir distrayéndose. Comenzó a pensar que tenía que idear algo para ayudar en la investigación. Fue en ese momento, mientras reflexionaba, que sin darse cuenta se vio distraída mirando una pequeña gota de sudor que se deslizaba por el cuello de Nagiri. La observó por un momento antes de percatarse de lo que estaba haciendo y tratar de evitar distraerse. Se repetía a sí misma que no debía mirarlo con ojos malintencionados, y fue entonces cuando se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si Nagiri la mirara de esa manera y a ella no le molestara, considerando que los yokai se ven influenciados por el pensamiento de las personas hacia ellos y no por las palabras? ¿Cómo se sentiría ella al saber que Nagiri la mira así, y cómo afectaría eso a su poder? La waifu reflexionaba sobre esta idea mientras viajaba en el tren. Por su parte, el protagonista, al notar su expresión pensativa, le preguntó si se le había ocurrido algo, a lo que ella respondió afirmativamente, pero desvió la mirada de inmediato. No podía decirle que sí, aunque se sentía feliz de que se le ocurriera algo. ¿Cómo podría pedirle a Nagiri que para su próxima prueba la mirara de forma H? Esto sería, en definición, una Chisaku-sama H, algo que ella intentaba evitar. Sin embargo, conociendo a Nagiri, sabía que él la escucharía atentamente sin juzgarla, pues se trataba de una prueba. Aún así, no podía pedirle algo así sin sentirse avergonzada, aunque era necesario para recuperar sus poderes. Después de pensarlo un momento, consideró que realmente no le molestaría que Nagiri la mirara de esa manera, ya que ella hacía lo mismo. Pero estaba segura de que Nagiri no la miraba así. Fue entonces cuando se preguntó cómo lograr que él la viera de esa forma. En ese momento, se imaginó vistiendo ropitas motivacionales, por así decirlo. Pensaba en las posibilidades mientras, al mismo tiempo, se decía a sí misma que lo hacía con fines de investigación. Aunque se preguntaba si eso funcionaría, seguramente era mejor hablar directamente con Nagiri sobre el tema. Fue entonces cuando el anuncio de la estación interrumpió sus pensamientos. La waifu supo que Nagiri siempre se bajaba a una estación antes de esa. Ella se disculpó,
ya que seguramente ella había tardado tanto en hablar que él se había distraído y perdido la parada. El protagonista entonces, con tono de comprensión, le dijo que no tenía que preocuparse por eso, que podía hacer un transbordo en la siguiente estación. La waifu se quedó en silencio, preguntándose si acaso él no se había distraído, sino que había dejado pasar la estación a propósito. Continuó pensando que si Seijiro Nagiri la miraba con ojos H, terminaría como esa gente del internet. Esto le provocó un poco de molestia y ansiedad, por lo que se disculpó con él por hacerlo esperar, pero le dijo que no tenía su idea en orden, por lo que la pensaría un poco más. Al llegar a la siguiente estación, las puertas se abrieron y se despidieron. La waifu lo observó por un momento, hasta que él la vio y la saludó, a lo que ella respondió con otro saludo. Una vez que el tren avanzó, la waifu quedó inmersa en sus pensamientos. Deseaba que él la mirara de forma H para comprobar su reacción, pero al mismo tiempo no quería preguntárselo directamente. Confundida y abrumada, no lograba encontrar una manera de probar cómo su cuerpo respondería ante esa situación. Fue en ese momento cuando se le ocurrió una idea. Al día siguiente, en casa de Asagi, el timbre sonó. Al dirigirse al intercomunicador, se encontró con Yachiro, lo cual lo sorprendió porque se suponía que se reunirían, ella y Nagiri, más tarde. Ella explicó que había llegado antes y preguntó si podía pasar. Asagi le dijo que no había problema, pero le informó que estaba solo porque su hermana no estaba en casa. También mencionó que sabía lo incómoda que ella se sentía en el café Manga, por lo que usaba la habitación. Le preguntó si estaba segura de que no le molestaría, mientras escribía a su amigo para avisarle que Yachiro había llegado temprano y su hermana no estaba. La waifu le respondió a Asagi que no había problema y que necesitaba hablar con él. Asagi, emocionado, comenzó a sospechar que algo había ocurrido el día anterior, especialmente durante el resfriado de Nagiri, y pensó que podría tratarse de un consejo amoroso. Con entusiasmo, le ofreció su ayuda para cualquier cosa relacionada con Nagiri, como sus comidas favoritas y más. La waifu confesó que había estado pensando en ello toda la noche, pero no sabía cómo pedirle algo a Nagiri y no tenía el valor para hacerlo. Fue entonces cuando Yachiro, de repente, le preguntó si podía emocionarse con ella o, mejor dicho, si podía verla de manera H. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Carlos Condori, Rexy, Sebastián Pérez, Sergio 12, Andrés Ibarra, Cristian Emmanuel, Adrián, Blódidos, Manolo Chiqui, Daniel Rita, Moisés, Clevin González, Franco Guayapa, David García, Ángel David, Luis y Jesús Manuel por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar.